active, se tiene que iniciar la fase de contacto. La vía intrínseca requiere el contacto de la sangre con el exterior. ¿Contacto con qué? ¿Qué cosa hay en el exterior? Simplemente que estimule una manera de contacto nada más. La colágena. O sea, acá no hay ni una enzima que destruya nada ni que convierta nada. Acá solo hay el contacto con la colágena a nivel de la ruptura capilar. Dentro no hay colágeno, así que todo está tranquilo. Los factores están estables. Pero el contacto con el colágeno estimula la caliperina, el alto molecular que está al comienzo, y el factor 12 de Kahneman. El factor 12 es la clave como factor, junto con la K1, caliperina y el simógeno de alto peso molecular, también es otro factor, ¿no? Juntos, activados por el colágeno, se activan y estos son los que van recién a darle el golpe a la tromboplastina, factor 11. Y se inicia la vía intrínseca, porque desde dentro tenemos la tromboplastina activada, factor 11 activado, y viene la cadena de factor 9, factor 8. Todos estos factores 9 y 8 están en la vía intrínseca. O sea, las hemofilias, que es la deficiencia de factores 8 y 9, afecta a la vía intrínseca. Quiere decir que si una persona tuviera un tipo de protrombina elevado, nunca podría decirse que con ese valor, si tuviera un paciente con un tiempo de protrombina elevado, que vive la vía intrínseca, nunca podría afirmar que tiene una hemofilia. Para nada, la hemofilia está al otro lado, factor 8 y factor 9. Entonces, la vía intrínseca, el signo de esta vía, puedo hablar de posibilidad de hemofilia, un montón de problemas de factores. Y al final terminan igual en la vía común, que verlo después, pero la diferencia es una gran cantidad de factores en la vía intrínseca. Por lo tanto, si yo quiero operar a un paciente y tengo dos métodos, el método de la vía extrínseca, el tiempo de protomina o tiempo de TP, tiempo parcial de tromboplastina, tengo que hacer la que me agarra la mejor cantidad de factores. Yo me imagino cómo debe enseñar el Si no hay medios en un hospital, le pido el TTP, porque estoy descartando las hemofilias, ¿no? Entonces, es importante ver la diferencia de las dos vías. En el método de laboratorio vemos acá el principio de la vía intrínseca. Tenemos tres elementos en los reactivos para que se dé a cabo esta vía in vitro. El sílice es un polvo, el polvo de vidrio. Equivale a la colágena. O sea, estoy reemplazando el contacto. El contacto con el vidrio inicia las sustancias del plasma que van a activar al factor 11. Pero acá tenemos también que estoy usando también un factor 11 activado, le estoy ayudando. Estoy usando el fosfolípido de origen vegetal. El reemplazo del factor 11 activado, tromboplastina plasmática, lo estoy agregando para que más rápido, y el calcio como siempre, ¿no? Entonces, normalmente si uno, no sé si se aclara la imagen, normalmente uno puede evaluar también la vía intrínseca, un método simple de laboratorio, que es el método llamado tiempo de coagulación. Con el tiempo de coagulación evalúo la vía intrínseca. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo mismo, estoy empleando el método de contacto. Uno agarra la sangre, una gotita de sangre, lo coloca en una lámina de vidrio y se acabó. ¿Cómo se inicia la coagulación? Con el contacto con el vidrio. Entonces estoy estudiando la vía intrínseca. Sin necesidad de hacer una prueba de laboratorio completa, solo con una gota en el vidrio se inicia la vía de contacto. O sea, la vía intrínseca, en este caso el vidrio, está reemplazando la colágena. Dejo que coagule y levanto cada 30 segundos hasta que se forme ese haz de fibrina. Es un estilete, un palito de madera. Se está levantando cada 30 segundos y ahí se forma un coágulo, ya coaguló, ¿no? Entonces, estoy llevando la vía intrínseca simplemente por el contacto, ¿no? Entonces, vamos acá. ¿Qué pasa? ¿Qué va a comer? Acá empleamos, en el método laboratorio empleamos el sílice. El tiempo de coagulación que hemos visto de la gota de sangre en la lámina, ¿cuál es lo normal? De 5 a 10 minutos va a demorar. Dejo mi gota en el vidrio, va a coagular entre 5 hasta 10 minutos, tengo que esperar ahí para ver si ya coaguló. Mucho demora. El tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial, que es un método también de la intrínseca, me demora segundos, 25 a 30 segundos. ¿Por qué? Si es el mismo método, estamos empleando la vía intrínseca.
Porque acá entrado, que estamos usando un fosfolípido ahí una vez más rápido, tengo ya un fosfolípido activado de origen vegetal, para que se cure un poco, para que sea un poco más rápido, porque no esté esperando 5 minutos. Acá empleamos un reactivo que reemplaza el fosfolípido plasmático activado y se produce la coagulación de 25 a 39 segundos, que es lo normal para la vía intrínseca. Luego tenemos la vía común, que se inicia el factor 10, con la acceleración del factor 5, que se acelera, pasa de frente activa la protrombina, que dijimos factor 2, la cual se convierte en trombina, y la trombina es la sustancia clave que la trombina forma el fibrinógeno, la corriente de fibrina y el coágulo, y al final vemos aquí el factor 13, que tiene que ver con la estabilización de la fibrina, que la fibrina se haga más estable, no se rompa, que se haga como un polímero más estable. La vía común es importante, ¿no? El problema de deficiencia de algunos de los factores inferiores, deficiencia de trombinas, consumo de fibrinógeno, ¿no? El paciente puede estar bien de los factores de arriba, todos los factores están bien. Pero ¿qué pasa para una persona que tuviera bajo fibrinógeno? O sea, de una causa, una fibrinogenia de nacimiento, un consumo de fibrinógeno por mucho coágulo del cuerpo llamado coagulación intravascular diseminada, donde el fibrinógeno se agota. Los factores pueden estar bien, pero demora, las dos vías salen patológicas. El problema no está en una vía, si las dos salen patológicas, es de sospechar que el problema es en la común. Si una sola vía sale normal, el problema está por arriba, desde una de las vías, ¿no? Pero si las dos salen anormales, el problema podría ser el mismo, frecuentemente podría haber una deficiencia de fibrinógeno. Entonces, para evaluar esta vía, es fácil, de lo que he dicho antes, se emplea el tipo de trombina, que consiste, sin usar calcio, agarrar trombina y poner al plano, nada más. ¿Dónde saco la trombina? De la vaca, trombina bovina, ¿no? Saco la trombina, le agrego al plasma y si coagula bien, muy bien. Si no coagula, ese le falta fibrinógeno. O sea, tiene un defecto de fibrinógeno porque no está formándose la fibrina, porque le he puesto la trombina que es para formar fibrina, ¿no? Entonces, es un método simple para evaluar la vía común. Acá tenemos otra forma. Aparte de lo que hemos mencionado, los factores entre sí también tienen una correlación entre ellos, sobre todo la trombina. La trombina finalmente tiene también una relación retroalimentadora de la coagulación. En realidad no es una cosa tan simple como lo ponemos acá en esta máquina para iniciar el concepto, pero en realidad es un poco más complejo. Primero hay que dar con la idea de que esta es una raíz clásica de la vía de la coagulación. Para ver acá, vemos más o menos lo mismo, pero ya vemos unas interrelaciones entre los factores. Aparece la proteína C, ¿no? El efecto de la trombina, el retroalimentador de la trombina y la antitrombina. No con la idea que lo aprendan de memoria, sino para que entiendan que la coagulación, este esquema es el esquema clásico, el esquema tradicional, pero que se crean una serie de correlaciones, inclusive las plaquetas tienen que ver acá también. Y aquí hemos visto la fibrinólisis, ¿no? En la cual vemos al glóbulo color celeste a la derecha, que contiene plasminógeno, el plasminógeno es inerte. Para que este coágulo se disuelva requiere de plasmina para que rompa la fibrina. El plasminógeno se va a convertir en plasmina, pero gracias a esos estimulantes de liberación de plasminógeno sintetizados ¿de dónde? Del endotelio. En el endotelio se forman todos esos estimulantes de liberación de plasminógeno, que es la uroquinasa, como está acá básicamente, y el estimulante tisular de plasminógeno y también celular y la misma trombina. Al final, ¿qué ocurre? Ocurre que la plasmina rompe el coágulo y despedaza la fibrina en pequeños pedazos de dímeros o monómeros, de los cuales el dímero D, el dímero D es exclusivo, originado por la lisis de la fibrina. Se conoce como producto de degradación de fibrinógeno. O sea, el último, productos de degradación de la fibrina o del fibrinógeno, son todos estos pedacitos de degradación por efecto de la plasmina. Entonces, todas las personas tienen esto. A todos ustedes se les puede hacer un dosaje de PDF o dímero D y todos tienen en este momento una cantidad de degradación de fibrinógeno. ¿Qué significa? Que tienen coágulos. Tienen coágulos. ¿De dónde salen esos productos? Solo salen porque la fibrina ha sido rota. Entonces, todas las personas normales tienen una cantidad pequeñísima. Significa que están formando simple coágulo y lo están disolviendo. El problema es cuando el dímero D se eleva, significa que esa persona tiene más coágulos de la cuenta. Entonces ya tiene un riesgo de que se visualice un coágulo y que se forme un trombo.
Entonces, el dosaje número D básicamente para evaluar el riesgo de trombosis, el riesgo que puede ocurrir, para prevenir, ¿no? O sea, es básicamente la disolución de la fibrina, que es un mecanismo homeostásico para tratar de disolver el coágulo y que pueda estrenar el vaso sanguíneo. Ahora, la hemostasia se valora básicamente por historia clínica, es importante. Acá la historia de los antecedentes del paciente sobre hemorragias o antecedentes de sangrados, de que el mismo paciente empezó con moretones, petequias, ¿no? Y la historia familiar para enfermedades hereditarias. La exploración física hematológica, siempre en la hematología la exploración física no es tan importante, siempre eso es importante, la parte visual de la piel, anemia, petequia, es lo único, ¿no? Básicamente la hematología se basa en los valores del laboratorio. Vemos acá, clínicamente vamos a encontrar presencia púrpuras, petequias, hematomas. Nos van a definir más o menos cuál es el problema. Hemorragia en cavidades, ojo, hemorragia en cavidades significa otro gran problema. Entonces, en la historia clínica, evaluamos la historia del sangrado familiar, sangrado espontáneo, convulsiones copiosas en pacientes, que pasó un problema de coagulación, ¿no? Moretones espontáneos, personas que tienen. Moretón significa posibilidad de afectación plaquetaria, moretones espontáneos, sus hemorragias son superficiales, historia de transfusiones sanguíneas previas para prevención de intolerancia, extracciones dentales sangrantes más de la cuenta. O sea, toda esa historia clínica es una debe reeducar siempre todo paciente actual con problemas de sangrado. El examen clínico no es tan importante, lo más importante es el laboratorio que nos va a orientar a confirmar el problema de fondo del paciente, ¿no? Dos tipos de manifestación clínica en cuanto a la deficiencia de hemorragias. La presencia de petequias o moretones, como está a la izquierda, le vemos bastante petequias, el moretón que se va a parecido, son hemorragias superficiales, se refiere más al problema plaquetario. O sea, el problema de plaquetas se manifiesta más por la aparición de moretones o petequias o púrpura. Mientras que a la derecha tenemos una rodilla hinchada, un hematoma. En cambio, los problemas de los defectos de los factores de coagulación se manifiestan más por hematomas, hematrosis, hemorragias en cavidades, o sea, grandes acumulaciones de sangre llamadas hematomas. Entonces, esta es la manifestación del efecto de la coagulación, de los factores de coagulación. Por ejemplo, la hemofilia. La hemofilia no se va a ver en una clínica como la izquierda. Pero en la izquierda, moretones se asocian más a problemas de plaquetas, número o función. Plaqueta puede ser número o función. También hay que descartar la posibilidad de una púrpura palpable. No toda púrpura, no todo puntito rojo del cuerpo significa problema plaquetario o de sangrado. Puede ser un problema de vasculitis, es importante que si uno palpa la púrpura elevada, ¿no? Posiblemente se trata de un problema inflamatorio, necesitamos un caso de vasculitis. Vemos acá las diferencias en cuanto a la hemostasia primaria y secundaria. Nuevamente recordando lo mismo, o sea, la primera siempre primaria y plaquetas, la segunda factores, tenemos hemorragia con traumatismo. El traumatismo es la primera, es inmediata, la segunda demora. O sea, el paciente se golpeó un deporte, no tenía nada, pero la verdad, se hace la rodilla, una gran hemorragia, se va acumulando poco a poco. La primera aparece el moretón, la plaqueta va a ser inmediata al síntoma, ¿no? El sangrado, en el caso primaria, plaquetas tenemos aquí superficiales, la piel, mucosas, nariz, la nariz es frecuente, los sangrados por problema de plaquetas, es la superficie de mucosas y piel. Moretones, petequias y sangrados de epístasis, también inclusive puede haber un sangrado ginecológico, un sangrado vesical por el epitelio vesical asociado a plaquetas. O sea, la sangre sale por gotitas, sale mancha de orina, pero es la superficie y la mucosa la que te afecta. No estamos hablando de factores. En cambio, los factores es una hemorragia profunda, ¿no? En el músculo acúmulo de hematomas de diferente tamaño. Los signos físicos, aquí está, en la primaria por plaquetas, pequeñas equimosis, mientras que para hablar de la parte de factores, hematrosis o acumulación de hemograma. La historia familiar, las enfermedades hereditarias o costumbre dominantes son pocas enfermedades hereditarias y la respuesta al tratamiento en el problema de plaquetas uno comprime la zona integral del problema de plaquetas. Como hemos dicho que la plaqueta es la hemostasia primaria, es la vía primaria. Lleva una hora. Cuando uno, por ejemplo, tiene un paciente con plaqueta bajísima, lo normal es de 150.000 para arriba. Si un paciente tuviera 5.000 plaquetas, en grave riesgo de hemorragia, 5.000 plaquetas, lo normal es 150.000, está grave ese paciente. Entonces hay que hacer un estudio de punción de la red ósea con una aguja número 16, una aguja gruesa. Y
y cara en la persona. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchos se asustan y piensan que no se debe hacer porque tiene plaquetas bajas. Le produce un gran hematoma, va a sangrar bastante. Lo cual es falso. Justamente el estudio importante para ver por qué tiene la plaqueta tan baja es el ver su fábrica y ver la médula ósea. Y tenemos que introducir la aguja. Y no hay problema porque esto va a ceder ante la contractura, ante la presión de la zona. Uno hinca tranquilo, saca la muestra, plaquetas bajísimas, pero presiona para ayudar al vaso sanguíneo porque la primaria de la plaqueta tiene que ver con eso. Entonces no hay problema, cada vez se presiona, ¿no? Hice algunos minutos de presión, se corrige se termina el sangrado. Mientras que en el caso del problema de factores, la cosa sí puede ser seria y se requiere tratamiento sistémico, darle el plasma, darle lo que le falta al paciente por vía transfusión, ¿no? Básicamente para demostrar la diferencia en púrpura y petequia, pero los dos tienen que ver con el problema plaquetario, con la alteración posible de plaquetas, ¿no? Causas no sistémicos, las causas ya de procesos cutáneos aparte de la coagulación, que no tiene que haber una coagulación, eso es diferente, como vasculitis, ¿no? Ahora, para detectar la deficiencia de los factores de coagulación, hemos visto ya las pruebas generales, como el TP, hemoglobina, donde está afectado la vía extrínseca, factor 7, hígado, y la vía intrínseca, donde están afectados casi todos los factores y las hemofilias. Ahí vemos de forma general que evaluamos a su paciente. Pero resulta que salió positivo una vía, sale alterada una vía. Ahora nos falta saber cuál factor. Porque no sabe que este paciente tiene un problema en un factor de la vía extrínseca. Pero ¿cuál factor? Siempre hay métodos de descarte, siempre hay un método de laboratorio en los cuales se compara y de trabajo con los métodos normales, como he dicho, pero para averiguar cuál factor comparamos con diferentes plasmas deficientes en forma, digamos, a propósito, deficientes en un factor X. Este plasma tiene deficiencia de factor 8, factor 7, factor 9, y lo comparamos con pruebas de laboratorio comparativas. O sea, se llega al final a aislar el factor que realmente está deficiente. Pero acá, como hemos dicho, TP normal, ahí están los factores, ¿no? Factor 2, la protrombina, por eso se llama tipoprotrombina, factor 2. El TP, tipoprotrombina, entonces es fácil pensar que el factor 2 que es la protrombina está medido por TP normal, el factor 7 que es clave del hígado, el factor 5 la TTP y el factor 10, que están siempre unidos en la vida común. La TTP anormal, casi todos los factores, los factores hemofílicos, el 11 y el 12, son evaluados por el tiempo de TTP como plastina. Y la prueba que hemos visto, que se coloca la sangre y se evalúa una prueba muy simple también de laboratorio, tipo de coagulación, en cada guetero, se espera que coagule en 5 minutos, espero que coagule, a los 5 minutos con mi aguja, con mi estilete, comienzo a levantar, a 30 segundos, en menos de 10 minutos debe se producir coágulo. Si el coágulo se produce, significa biológicamente que esa sangre está muy buena, está coagulando y el paciente posiblemente va a coagular también. Si el coágulo no se produce, eso es una manera muy simple de evaluar, así como la sangría, que el paciente tiene un defecto y no lo operaría a ese paciente hasta que no esclarezca el problema, ¿no? Esta prueba es una prueba muy simple de laboratorio que a veces no lo quieren practicar, pero es muy importante porque esto lo hemos dicho del factor deficiente, de cómo determinar cuál es el factor que le falta, pero tenemos que entender ahora este problema de acá. El paciente puede estar con un tiempo de protrombina prolongado, efecto del factor 7 quizás, un tiempo de tromboplastina parcial prolongado, son unos 60 segundos, efecto quizás del factor 8, neofilia, factor 11. Pero resulta que puede ser que la causa no sea del problema de factor. Y eso ocurre frecuentemente, el paciente va a ser operado, se le pide el cirujano que le va a operar la nariz, le pide, ¿no? El paciente, muy bien, usted se programa de aquí a una semana para una rinoplastía y le pedimos por si acaso su TP y TTP. El TP me da 12 segundos, o sea, está normal, porque hasta 14 es normal, y el tipo de tromboplastina parcial me da 60 segundos. Los normales hasta 39, 40, 39. 60 segundos de TTP. Llega el resultado del cirujano y se asombra y dice, ya, o sea, va a tener que postergar la operación porque está alterada. El cirujano no va a hacer que trate al paciente, no espera que esté normal y no lo trate. Así que lo manda al hematólogo para que resuelva el problema con ese paciente.
Pero resulta que si en ese momento el cirujano mismo se le ocurre pensar, le pregunta la historia, usted señora Sandra, señora Sandra, y la persona que se le diga, no, Si no estuviera con la frecuencia no pasa rápida, nada, estaría la cayendo. historia llena de familiares. Entonces, ¿qué hace con ese resultado? TTP prolongado, y la historia clínica nos habla que no tiene ningún problema de sangrado ni antecedentes familiares contraproducente. ¿No? Un tipo de cromatina nos dice que está mal el factor, pero no está sangrando nada. Entonces basta con preguntar. Entonces, ¿qué hago? Le pido una repetición de la prueba. Le repiten la prueba, ya perdí el tiempo, ya no le operó esa fecha para posterior a la operación, y la prueba me sigue dando, me da 59, otra vez me da elevado, ya encuentra el cirujano. ¿Qué va a hacer? No sabe qué hacer. ¿No? De patología, y se complica porque puede estar pasando lo que está acá. Puede ser que el paciente tenga un problema no de deficiencia de factores, sino que en su sangre exista un inhibidor del factor, alguna cosa que interfiere con el laboratorio o interfiere con sus factores, ¿no? Y entonces, ¿qué haría yo para estar más tranquilo con este paciente? Una cosa muy simple, le pido esta prueba. Si el paciente dice que no sangra, que coagula muy bien, una prueba más barata, que ese tipo de coagulación, que le pongan una gota de su dedo de sangre en una lámina y si coagula, eso está bien. Por más que tenga un TTP prolongado, la prueba in vitro me está demostrando que su sangre coagula bien. Entonces ahora tengo que explicar qué está pasando, por qué nos da el prolongado el tipo de protomina si está coagulando bien, el tipo de proteína parcial activada, ¿por qué? Entonces, investigamos la sospecha. Cuando este resultado de un tiempo de coagulación normal me confirma a mí, en la historia clínica, que el paciente podría tener una sustancia diferente de la sangre que esté interfiriendo con la prueba de laboratorio o que esté afectado al factor sin que sea deficiente el factor. Entonces el paciente puede tener un problema de factor 8 sin que tenga una deficiencia de factor 8. ¿Cómo? Con la presencia de anticuerpos contra el factor 8. O sea, de alguna manera, este paciente tiene anticuerpos contra el factor 8 y le valora todo. Y da lugar a alteraciones de la prueba de laboratorio. ¿No? Entonces, ante estos casos, ante la sospecha de interferencias, se hace lo que se llama la prueba de mezcla. Siempre se indica la prueba de mezcla para descartar que sí realmente al paciente le faltan factores. La prueba de mezcla, donde vamos a distinguir justamente la condición antimontelúpico, no es una condición asociada a lupus, y que puede haber más trombosis o más hemorragia en 20 pacientes, entonces hacemos la prueba de mezcla, que es lo que tengo acá. La prueba de mezcla consiste en agregar, ya sabemos que el paciente está alterado, ya sabemos que el TTP está prolongado, pero la duda es, ¿por qué estará prolongado? ¿Le faltan factores, sí o no? A es el paciente con el tiempo prolongado. B es una muestra normal de una persona sana que sí tiene factores con garantía está bien. El A está prolongado, no sabemos por qué. El principio de la prueba de mezcla se basa en el concepto de que cualquier persona puede tener sus factores de coagulación en cantidad disminuida hasta un 50% sin que pase nada. Por ejemplo, cualquiera de ustedes puede tener factor 8, 100%, por ahí otro tiene 50%, los dos están bien. O sea, para que haya realmente alteraciones de los factores deben bajar por debajo del 50% del nivel, o sea, un amplio rango de los factores. Por lo tanto, si yo hago la muestra de A, lo diluyo a la mitad, no tendría por qué alterarse, porque el principio de que el factor puede estar al 50% sin alterar la prueba significa que el A yo lo podía diluir a la mitad y no tenía que alterarse si lo diluyo a la mitad. Por eso hablamos de la prueba de mezcla. A es el paciente que está prolongado, que tengo la duda si le faltan factores. B es una persona sana, control normal, que está bien de factores, que es garantizado que tiene buenos factores. C es la mezcla de mitad-mitad. Mitad del paciente que estoy estudiando el A, pongo la mitad y le agrego la mitad del B que tiene factores. Si al paciente le faltaría factores, al agregarle del B la mitad, tendría que corregirse a normal, porque ya dijimos que hasta la mitad puede uno funcionar, pero más bien. O sea que si a un paciente le faltan factores, el agregarle B de un paciente sano, y si la prueba mejora, se corrigió, a este le faltan factores, porque justo le ha dado el factor y se corrigió. Por ejemplo,
Si A nos da 60 segundos, B nos da 25 segundos. Está sano. Queremos saber si A le faltan factores. Mezclo mitad mitad. Un poquito de A, un poquito de B y C. La mezcla nos da 30 segundos, se normalizó. ¿Por qué se ha normalizado? Algo le han dado, ya han dado los factores del paciente sano. Si se corrigió de los 60, se bajó hasta el normal, es prueba de que al paciente le faltan factores. Le faltan, ¿no? Entonces una hemofilia, entonces debe ser eso. El problema de factores es realmente. ¿No? Pero, ¿qué pasa si el paciente tiene inhibidores, bloqueadores? Yo le pongo el B, igualito, lo que está en su sangre del A va a estar siempre envenenando todo. Lo que está en el A, que tiene una sustancia interferente, va a interferir nuevamente estando en C, va a molestar y va a interferir con la prueba y va a dar elevado. Entonces me dice, no, no, volver de factores. Porque yo le grabo el paciente sano de B con factores y me sigue dando igual, no ha corregido. Si no corrige, es prueba para pensar que hay una interferencia, un inhibidor. O sea, un inhibidor de la coagulación. Entonces el problema no es que no tenga factores, sino hay un problema en su plasma que hay que investigar. Paciente con lupus, muchas enfermedades que afectan, que actúan inhibiendo los factores, pero que no sería una deficiencia como enfermedad para tratarla. ¿No? Nuevamente esto, básicamente es el síndrome linfofilipídico, es una patología muy frecuente en la práctica clínica, ¿no? que al contrario, acá se produce mucha coagulación, no, al contrario, el paciente se coagula muy bien. No va a decir que tiene un síndrome linfofilipídico, causante frecuente de abortos de los primeros 3 meses. ¿No? El paciente coagula muy bien, pero tiene un síndrome linfofilipídico y por tanto en el laboratorio, ya dijimos que usamos reactivos, usamos fosfolípidos. Entonces usar antifosfolípido me destruye mi reactivo, no actúa, la prueba sale mal, sale prolongada con el problema del paciente que tiene un síndrome linfofilipídico. Anticuerpo contra los factores. El factor está bien, lo que pasa es que enfermedades reumáticas hacen que tenga anticuerpo contra sus factores. ¿No? Entonces se corrige con la prueba médica. Inhibidores de factores, el lupus, enfermedades malignas, linfomas, ¿no? Una serie de sustancias interfieren con los factores sin que sea una deficiencia de factor, entonces la prueba de mezcla acá se impone. Este método, si existe deficiencia de factor de coagulación, si el resultado se corrige, o sea, si baja, se corrigió, no hecho, es la prueba de que si le faltan factores, porque ya no hay factores. Si no baja, si no se corrige, es que hay algún inhibidor. Ahora, la definición de la hemofilia ya es un efecto de hemofilia, es una enfermedad hereditaria de nacimiento. Por defecto de la síntesis factor 8 o factor 9. La más frecuente es el factor 8, más frecuente en varones, ¿no? Tenemos ahí enfermedad hereditaria que se va a manifestar a través de toda la vida por esa deficiencia que puede ser grave, diagnosticada de forma hereditaria y de inicio va a tener que ser reemplazado el factor. No puede vivir sin ese factor. Unas hemorragias masivas puede ser con mucho riesgo para su salud. De principio se diagnostica cuando nace y se va a dar el tratamiento de reemplazo del factor que le falta o el coadyuvante del factor, ¿no? Básicamente hoy en día sí existe ahora el factor ya 8 que se puede vender, ¿no? La hemofilia, en general el problema de hemofilia, la severidad de hemofilia depende de la severidad del factor. Pero ojo que ya dijimos hasta 50% de cualquier factor es normal, cualquiera de todos ustedes puede tener 50% de un factor y sigue estando con su salud normal. Para que se beneficie la hemofilia tiene que haber porcentajes bien bajos. Si está por encima del 5%, o sea, está bajo de todas maneras, ¿no? Significa que es un problema leve. Es una cosa de hemofilia leve, 5% es bajísimo. Pero para que sea moderada, 1 a 5% del factor, bajísimo. Y cuando recién se vea, cuando ya casi no hay nada de factor 8, factor 9, por debajo del 1% es severa, ¿no? Entonces los rangos que ustedes ven son rangos bajísimos. Por eso el 50% pasa tranquilo todo. Por eso la razón de la prueba de la mezcla del 50% debe normalizarse, ¿no? Entonces la hemofilia se basa en estos niveles bajos y va en correlación con el cuadro clínico. Menor del 1%, las cosas son graves, hay hemorragias más intensas, hematomas masivos y las familias son graves. Aparte de esto, esta hemofilia siempre se acompaña con frecuencia de mucha más cantidad de desórdenes genéticos, ¿no? El factor 11, el factor 9 y 8, tenemos ahí 800 factores, 800 alteraciones genéticas más, el factor 8 alteraciones genéticas agregadas. El factor 9, el factor 11 es diferente. El primero, hemos dicho que se asocia, la hemofilia se asocia a la gravedad, por eso leemos de la severa.
La deficiencia del factor 11, ¿cuál es el factor 11 que hemos dicho? Es el antecedente tromboclastínico, el plasma. Esa es la tromboclastínica plasmática, la tromboclastínica que inicia la vía intrínseca, estimulada por la vía de contacto, lógicamente. La deficiencia es una característica frecuente también en la práctica, no es tan grave la clínica, pero sí es frecuente en la práctica médica, cuando el desorden psicológico es frecuente, muy asociado a un tipo de especial estudio, los virus atenazi, conocidos, ¿no? Es un desorden leve y se presenta más o menos en procedimientos